Todos conocemos las bellas artes, un medio por donde se transmiten sentimientos de una persona a través de su creación, expresa uno o varios mensajes. Ejemplos hay muchos, como la Virgen de las Rocas, que hace referencia a una leyenda que recrea el encuentro entre San Juan Bautista y Jesús durante su exilio en Egipto, o Perro Semihundido, la cual presenta una seria muestra de la libertad extrema. El arte pueden ser muchas cosas, por ejemplo, el cine, los animales, las pinturas, la fotografía, etc. Es entonces que en medio de esas cosas se encuentra algo llamado música. La mayoría, por no decir todas las personas que están viendo este video, escuchan música, a menos de que seas sordo. Pero, ¿qué caso tendrías ver mi video si no lo puedes oír? Bueno, nos estamos desviando del tema. Como dije antes, es muy probable que a ti te guste la música y también a tu madre, a tu abuelo, a tu tío, a tu tía, primo, prima, amigo, conocido, etcétera. Pero, ¿por qué es esto así? Se suele decir que para gustos colores, y en la música hay varios tipos de géneros, los cuales se adaptan a cada persona, y como hay una gran variedad de estos, cualquier persona puede disfrutar del bello arte de la música. Y es entonces que me pregunto, ¿cómo es que esto, a pesar de ser algo tan cotidiano, algo del día a día, algo que escuchamos cuando estamos en la escuela, en el trabajo, haciendo tarea, duchándonos, etcétera, cómo es posible que no nos preguntemos de dónde viene? Es por eso que el día de hoy vamos a tener un recorrido por la historia de la música, para saber sus orígenes. La música en la prehistoria era una forma primitiva de expresión sonora. Nuestros antepasados creaban ritmos y melodías utilizando instrumentos sencillos, como lo son los tambores de piel y flautas de hueso. Estos sonidos evocadores conectaban la vida cotidiana, las creencias y las emociones en un pasado distante. La música tenía un propósito esencial en la vida prehistórica, ya que servía como medio de comunicación, marcando eventos como la caza y el ritual y fomentando la cohesión social. Las pinturas rupestres y las escrituras sugieren que la música estaba ligada a prácticas religiosas y ceremoniales, posiblemente para invocar fuerzas sobrenaturales o influir en la naturaleza. La música prehistórica también estaba conectada con la danza, creando una experiencia multisensorial que unía el sonido con el movimiento. Aunque los detalles precisos se desvanecen en el tiempo, la música prehistórica es un testimonio de la creatividad humana y la necesidad innata de expresarse a través del sonido. Un eco lejano de cómo nuestros antepasados comunicaban emociones, creencias y experiencias en un mundo sin escritura, transmitiendo una conexión profunda a través de la cera. La historia de la música en la antigüedad abarca una rica diversidad de culturas y civilizaciones. En el antiguo Egipto, la música era fundamental en rituales religiosos y ceremonias, con registros de instrumentos como la lira y el arpa. En Mesopotamia, los sumerios y babilonios crearon composiciones en tablas de arcilla, mientras que en la antigua Grecia la música era considerada una parte vital de la educación y de la vida pública, destacando instrumentos como los audos y la cítara. La música romana heredó influencias de la cultura griega y etrusca, utilizándolas en eventos sociales y militares. La flauta y el trompetón eran populares y las composiciones evolucionaron con formas como la ópera y la pantomima. En cada civilización, la música cumplía roles variados, religiosos, sociales, educativos y terapéuticos. Además, se consideraba un medio de conexión con lo divino y con emociones humanas profundas. Los registros escritos, grabados en tablillas de arcilla y papiros, han permitido rastrear algunos aspectos de esta música antigua. La influencia musical de la Edad Antigua continúa en nuestra apreciación moderna por las armonías y los instrumentos clásicos que contribuyeron a la evolución de la música a lo largo de la historia. En los tiempos de la Edad Media, la religión católica tenía mucho poder, más que el de los propios reyes y nobles, por lo cual claramente este entorno religioso, al igual que otras cuestiones, fueron afectados. La música religiosa más relevante sería el canto gregoriano, que poseía textos en latín y tomaba lugar en las misas y fiestas solemnes. El canto gregoriano en ese entonces era monódico, es decir, que poseía una sola línea melódica.
La modalidad de canto monódico se mantendría hasta el siglo XI, en donde se comenzó a experimentar con más líneas melódicas, construyendo las primeras bases para la polifonía. Finalmente, cabe mencionar que es en esta época que se desarrolla el primer sistema de escritura musical. A diferencia de nuestro sistema actual, poseía 4 líneas para colocar las notas en vez de 5. En cuanto a características musicales específicas del canto gregoriano, podemos mencionar que se interpretaban sin acompañamiento de instrumentos, que no tenían una pulsación ni ritmo determinado y que era interpretado casi exclusivamente por voces masculinas. La música renacentista florece entre los siglos XIV y XVII. Marcó la transición entre la Edad Media y la era moderna, evolucionando junto a cambios sociales y artísticos. La polifonía reemplazó las estructuras monofónicas, permitiendo ricas armonías y expresiones emocionales complejas. Se destacó por colaborar con artes visuales, fusionando música con pintura y escultura para experiencias sensoriales integrales. El mecenazgo fue vital, con la nobleza apoyando a los músicos y compositores, fomentando la creatividad y el desarrollo musical en cortes y en la alta sociedad. Instrumentos como la viola de gamba y el laúd ampliaron la paleta sonora, enriqueciendo la variedad de emoción de las composiciones. La música renacentista influyó en la música posterior y dejó una marca perdurable en la cultura contemporánea. Sus melodías y armonías continúan inspirando músicos y oyentes en la actualidad. Como reflejo de una de las épocas de cambio, la música renacentista trasciende el tiempo, capturando la esencia humana y su complejidad emocional. En resumen, la música renacentista encarna la transformación musical, la colaboración artística y el mecenazgo, dejando una herencia sonora duradera y recordando la conexión intrínseca entre el arte, la cultura y la historia. La música en la Edad Clásica se divide en 4 etapas, por decirlo de alguna manera, las cuales son: barroco. Surgida aproximadamente en el siglo XVII y perdurando hasta el siglo XVIII, fue un periodo de rica innovación y expresión artística, caracterizada por la ornamentación elaborada, las emociones intensas y las estructuras complejas. Esta época vio surgir una profunda transformación en la música. Clasicismo. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, los ideales de la ilustración influyeron en el mundo musical y se concentraron en una música racional, es decir, lógica, de estructura formal, clara y comprensible. Romanticismo. La música del romanticismo es un movimiento artístico del siglo XIX. Se caracteriza por su énfasis en la expresión emocional y la individualidad del compositor. Compositores como Beethoven, Chopin y Liszt crearon obras cargadas de pasión, melancolía y dramatismo, rompiendo las convenciones clásicas y explorando nuevos horizontes sonoros y temáticos. Impresionismo es un estilo de composición que surgió a principios del siglo XX. Se caracteriza por el uso de progresiones armónicas no tradicionales, líneas melódicas poco convencionales y una atmósfera general de ambigüedad y equilibrio. La música contemporánea es un género amplio que abarca desde mediados del siglo XX hasta la actualidad. Este periodo está marcado por una profunda diversidad de estilos y géneros musicales, así como por la incorporación de la tecnología y la experimentación sonora. En las décadas de 1950 y 1960 surgieron movimientos vanguardistas como el serialismo y la música concreta, que exploraban nuevas formas de composición y manipulación de sonidos. Figuras como John Cage desafiaron las nociones tradicionales de música con obras que incluían elementos de azar y ruido. En las décadas posteriores, la música contemporánea continuó diversificándose con la llegada de géneros como el hip hop, la música electrónica y el indie. La tecnología desempeñó un papel crucial con la síntesis digital y las computadoras, permitiendo nuevas posibilidades sonoras y de producción. Ahora, por moderno, nos referimos a aquello que pertenece al presente y que está sucediendo en la actualidad. Con este concepto, podemos decir que la música moderna es toda aquella música que se escucha en la actualidad. Ojo, es muy importante no confundir la música moderna con la música modernista, el cual es otro estilo que pertenece a otra etapa de la música específica basada en el modernismo, una corriente artística y de pensamiento. Bueno, hemos llegado al final del video. Como ya vimos, la música ha pasado por muchas etapas y cambios alrededor del tiempo. Todos estos han ayudado a convertir la música en el bello arte que es ahora. Como dato extra, aquí hay algunas de mis canciones favoritas.
Muchas gracias por ver el video. En realidad no tengo mucho que decir, más que espero que no haya sido aburrido. Como de verdad no tengo nada que decir, yo me estoy despidiendo. Adiós. We gotta get out of here, Morty. Oh my God, it's sand! Oh my.